La semana que viene, a estas alturas, estaremos casi de vísperas de una nueva campaña electoral o mini campaña electoral, porque serán solo 8 los días en los que los candidatos nos pueden pedir abiertamente el voto. Uno de ellos, que aspira a volver a ser diputado del PSOE por Valladolid, es mi invitado de esta noche. Javier Izquierdo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, todavía no hemos ido a votar, pero si se cumplen las encuestas, el escenario que puede resultar del 10 de noviembre puede ser incluso más complicado que el del 28 de abril. Como tengamos que volver a votar dentro de unos meses, les van a correr a ustedes a gorrazos, ¿no?, a todos los diputados. Bueno, yo creo que nosotros estamos planteando cuáles son las dos alternativas en este momento, ¿no? Hay una opción muy clara, que es la del Partido Socialista, que es la opción que todo el mundo entiende que es la única capaz de formar gobierno y un gobierno estable, y por otro lado hay una sopa de siglas de partidos que lo único que están ofreciendo es bloqueo, ¿no? Hoy mismo veíamos a Pablo Iglesias diciendo que preferiría, si unas terceras elecciones o llegar a un acuerdo, si no hubiera gobierno de coalición con el Partido Socialista, ¿no? Y decía que él terceras elecciones, ¿no? Entonces yo creo que es evidente que si los ciudadanos lo que quieren es, yo creo que en primer lugar que haya gobierno, que haya un gobierno estable, pues hay una oportunidad muy clara que es la que representa el Partido Socialista. Después del 28 de abril también hubo una oportunidad. ¿Por qué cree usted que en estos momentos no hay un gobierno de PSOE con Unidas Podemos o un gobierno de PSOE con Ciudadanos? Bueno, lo de Ciudadanos es evidente, ¿no? Primero porque hubo un veto claro por parte de Albert Rivera, y en segundo lugar porque nosotros hicimos una opción siempre de tener como socio preferente a Unidas Podemos. Bien es cierto que nosotros hicimos una apuesta siempre mucho más clara por un gobierno de cooperación, un gobierno con apoyos parlamentarios, entendiendo que no se daban las circunstancias suficientes para un gobierno de coalición, como era por un lado el que se hubiera podido sumar mayoría absoluta con ellos, y en segundo lugar que estuviésemos de acuerdo en las políticas esenciales de Estado, ¿no? Estos días creo que es muy evidente que tenemos algunas discrepancias muy claras con el tema catalán, y por tanto los argumentos que poníamos encima de la mesa hoy se ven con toda claridad. ¿Ese gobierno se podía haber roto después de conocer la sentencia del Procés, conociendo las opiniones del Partido Socialista y conociendo la opinión de Unidas Podemos? Bueno, sería hacer ciencia ficción, ¿no? Lo cierto es que nosotros entendíamos que sería un gobierno con dos posiciones probablemente muy distintas en relación con el tema de la sentencia del Procés, y por eso el presidente decía siempre que era muy fácil haber formado gobierno accediendo a todas las peticiones de Unidas Podemos, pero que él quería sí ser presidente de gobierno, pero no a cualquier precio, porque lo que quería era un gobierno coherente y un gobierno que pudiera afrontar los desafíos que tiene nuestro país. Pero algo de culpa tendrá el Partido Socialista, algo de culpa tendrá Pedro Sánchez de esta repetición electoral, ¿no? Yo creo que aquí hay probablemente todos tengamos una responsabilidad en lo que ha ocurrido en estos últimos meses, sin duda, pero creo que los ciudadanos tienen que mirar que, por un lado, hay un partido que es Unidas Podemos, que hasta en 4 ocasiones ha impedido la formación de un gobierno socialista, encabezado por Pedro Sánchez, en 2016 y ahora. Y por otro lado tenemos unas derechas que hablan siempre de España y de la necesidad de gobernar sin los apoyos de los independentistas, y que podrían haber facilitado la formación de gobierno sencillamente con su abstención, y por tanto ni unos ni otros han propiciado que este país tuviera un gobierno ya encabezado por la fuerza política a los que los ciudadanos habían dado una victoria muy holgada en comparación con el resto de los partidos, tanto en las elecciones generales del pasado 28 de abril como en las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. En esas elecciones del 28 de abril, el Partido Socialista en Castilla y León tuvo unos resultados históricos, tanto en el conjunto de la comunidad como en el caso de su circunscripción en Valladolid. ¿Teme que en las elecciones del 10 de noviembre el hecho de que se tengan que repetir estas elecciones salgan peor parados? Bueno, nosotros volvemos a salir a ganar estas elecciones, por supuesto en toda España, también en Castilla y León y en Valladolid. Lo hacemos porque creemos que es necesario para que este país tenga un gobierno fuerte. Lo hacemos porque creemos que es muy importante que además en el Senado se mantenga una mayoría progresista, una mayoría socialista, como estas últimas elecciones, para evitar el bloqueo al que sometió el Partido Popular en la legislatura anterior, en la que tenía mayoría absoluta en el Senado, con los objetivos de déficit presupuestario que impidieron que llegaran más recursos a las comunidades autónomas e impidieron que se aprobaran unos presupuestos con un contenido mucho más social. Y por tanto creo que esto lo va a entender la ciudadanía de Castilla y León especialmente. Y es más, me atrevería a decir que en Castilla y León muchos ciudadanos que votaron a Ciudadanos, al partido Ciudadanos,
tienen que estar pensando que probablemente se les ha engañado o se sentirán estafados, porque seguramente votaron pensando que no querían votar al Partido Socialista por no ser probablemente de izquierdas, pero sí querían un cambio en Castilla y León, que era el que además Ciudadanos les había prometido. Y la realidad es que el Ciudadanos ha servido única y exclusivamente para apuntalar al Partido Popular. Yo, desde luego, apelaría, ¿no?, a esos votantes de Ciudadanos también en este momento, que se sienten frustrados, que se sienten engañados, que me consta que los hay muchos, a que, bueno, pues que valoren si en esta ocasión no sería mejor fortalecer un gobierno del Partido Socialista para que este país tenga estabilidad y para que también a nuestra comunidad Castilla y León le beneficie esa situación. El PSOE, también el de Valladolid, va a centrarse sobre todo en esos votantes de Ciudadanos que parece que están indecisos, que están en la abstención. ¿Se va a centrar un poco tanto la campaña? Porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista parece que van a intentar rascar de esos votos de Ciudadanos. El Partido Socialista hace una oferta muy amplia, ¿no? Creo que tenemos un programa político que puede acoger muchas sensibilidades de muchas personas, y yo no dejo de mirar a ambos lados, ¿no?, del escenario político. Creo que hay muchos votantes de Unidos Podemos que habrán visto también que su voto en Castilla y León, porque los escaños se reparten por provincias, han visto que Podemos no sacó ningún diputado en Castilla y León, y por tanto su voto realmente no ha contribuido en nada, ni siquiera con formar un gobierno de izquierdas, porque no ha sido capaz ese voto de generar representación en Castilla y León a través de Unidas Podemos. Y por tanto yo creo que el votante, digamos, más a la izquierda del Partido Socialista, debería también valorar si en este momento no es mejor garantizar una mayor solidez de un gobierno progresista y que por tanto también tenga que depender menos de otras fuerzas políticas, ¿no? Pero efectivamente también hay gente probablemente más de un espectro más de centro social, un centro sociológico, en el que yo creo que, habiendo votado a Ciudadanos, seguramente se estarán haciendo una reflexión de si su voto en las últimas elecciones autonómicas sirvió, si respondió a los objetivos de cambio que ellos querían, porque de hecho habrían votado al Partido Popular si hubiesen querido mantener al Partido Popular en la Junta de Castilla y León, y por tanto que valoren si lo que Ciudadanos les aportó en Castilla y León y también en España desde el punto de vista de gobernabilidad respondió a sus expectativas. En esa mini campaña que se avecina, ¿se va a hablar de algo más que no sea Cataluña? Creo que tenemos que hablar de muchas cuestiones. Nosotros estamos planteando una agenda de transformaciones muy importantes para nuestro país. Estamos hablando de una agenda que implique, por un lado, una modernización de nuestro sistema productivo a través de la I+D+I, con un sistema educativo que lo sustente también. Estamos hablando de empleo digno y de calidad y, por tanto, acordar una nueva regulación del mercado laboral con los agentes sociales. Estamos hablando del mantenimiento de un sistema público de pensiones garantizado por la Constitución, para que ni siquiera la derecha tenga la tentación de privatizar el sistema público de pensiones. Y estamos hablando de otras muchas cuestiones como el cambio climático y la transición ecológica de la economía, que más que un problema o un desafío, que lo es, lo vemos también como una oportunidad para generar una sociedad mucho más justa, más equilibrada y unos empleos mucho más avanzados y más dignos también. ¿Y lo de Cataluña tiene arreglo? Porque es de lo que se va a hablar. Bueno, yo creo que estos días en Cataluña estamos viendo cosas que a mí me hacen pensar que el Partido Socialista está en la posición adecuada, ¿no? Yo quiero recordar que estos días atrás hemos escuchado muchas cantinelas a la derecha. Primero era la aplicación del 155 permanente y con carácter preventivo, y el Tribunal Constitucional les dijo que eso no podía ser. Segundo fue que se pidiera la condena por rebelión y el Tribunal Supremo les ha dicho también que no. Tercero, criticaron a la Abogacía del Estado porque pedía únicamente delitos de sedición y no de rebelión, y al final el Supremo ha dado la razón a la Abogacía del Estado. Nos han pedido tantas cosas que han sido después descartadas por los propios tribunales de este país, por el Constitucional y por el Supremo, que la impresión que yo tengo es que la derecha no tiene una hoja de ruta para Cataluña, tiene una hoja de oportunismos que van surgiendo según el día a día y que, como vemos, quedan absolutamente desfasados y descartados por resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Por tanto, la conclusión es que en el caso de Cataluña la derecha solo está ofreciendo oportunismo político y desde luego una absoluta incapacidad de afrontar el problema de convivencia que hay en esa comunidad. ¿El PSOE sí que tiene esa hoja de ruta? Se lo pregunto porque tampoco hace demasiado tiempo el propio Pedro Sánchez anunciaba que no le iba a temblar la mano si durante la campaña electoral tenía que aplicar pues el 155, por ejemplo, si las cosas iban de madre en Cataluña. Pero creo que nosotros hemos actuado desde el Gobierno con una responsabilidad, una moderación y una firmeza
que es lo que ha permitido que, es verdad que ha habido unos días de disturbios, pero afortunadamente llevamos ya un par de noches sin ellos y por tanto parece que la situación se tranquiliza. Uno tiene que aplicar las herramientas que el Estado de Derecho le da de forma gradual y no hacer, como ha estado planteando la derecha de este país, las tres derechas, entrar de una manera como elefante en una cacharrería en una sociedad que está muy dividida y que lo que necesita son actuaciones que garanticen que al día siguiente se pueden llevar a cabo medidas de conciliación y de recuperación de la convivencia, que es el principal problema que hoy día tiene Cataluña. Y eso acabará pasando por dos premisas que el presidente ha dicho muy claramente y además por este orden: respeto a la ley y diálogo. Si se cumplen estas encuestas, el PSOE quizá tenga que volver a necesitar al independentismo para poder sumar una mayoría, a no ser que surja lo que se ha planteado también durante estos últimos días, la famosa gran coalición, algún tipo de acuerdo con el Partido Popular. ¿Usted qué sería partidario? Yo soy partidario si se da este escenario. No, creo que el escenario seguramente será diferente, ¿no? Y incluso aunque fuera igual, la actitud de cada una de las formaciones políticas va a ser distinta a la que hemos vivido después de las elecciones del 26 de abril y por tanto creo que nos encontraremos en otras circunstancias y en otra posición política. Lo que todas las encuestas dicen es que solo hay una opción de gobierno clara, que es la del Partido Socialista, que es el único partido que va a tener capacidad de formar gobierno después de las próximas elecciones del 10 de noviembre, y lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es que si lo que queremos es recuperar la estabilidad política que este país hace muchos años que dejó de tener, pues la mejor opción es que haya un gobierno fuerte que garantice esa estabilidad y por tanto que el Partido Socialista tenga un apoyo superior al que tuvo en las pasadas elecciones del 26 de abril. Estamos hablando con Javier Izquierdo, que es candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Le pregunto por otro asunto que va a ser noticia esta semana, va a ser noticia sobre todo el próximo jueves cuando se proceda a la exhumación y posterior reinhumación de Franco. Ha dicho esta mañana Pablo Iglesias en una entrevista que, y leo textualmente, Sánchez ha hecho electoralismo con Cataluña, no le ha salido bien y por eso saca a la momia en helicóptero. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que en estos momentos Pablo Iglesias lo que denota es un absoluto desconcierto en relación con algunos temas, ¿no? Yo creo que en el tema catalán es evidente el desconcierto por las declaraciones que él mismo da o las que dan otros responsables de sus confluencias, ¿no? que ni siquiera cuestionan la violencia que ha habido estos días o ni siquiera apoyan nítidamente la labor de los Mossos y de la Policía y la Guardia Civil, y por tanto se ve que tienen algunos problemas con estas cuestiones, ¿no? ¿Y lo de la exhumación? Y yo creo que la exhumación, hay que recordarle a la gente que el decreto que permite la exhumación es de hace muchos meses y que si estamos hoy hablando de poder exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos es por la cantidad de recursos que ha ido interponiendo la familia y la Fundación Francisco Franco y que es lo que ha retrasado la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Bueno, le quiero preguntar en último lugar un asunto que tiene más que ver con su vida pasada, su vida de concejal, porque hoy ha declarado el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, en el juicio del caso PGO. Usted creo que tiene que ir a declarar el próximo jueves. ¿Qué espera de todo este juicio? Bueno, yo espero, como en todos los juicios, espero que al final la justicia pues dicte la sentencia que entienda más oportuna, pero yo sí que me gustaría poner algunas reflexiones encima de la mesa, ¿no?, de lo que es todo este proceso. Nosotros denunciamos hace 11 años la manipulación del Plan General. Digo 11 años porque yo creo que la justicia también tiene que a veces valorar, ¿no?, si la instrucción de 11 años pues permite que se depuren las responsabilidades de manera adecuada, ¿no? Yo creo que este probablemente no sea uno de los procesos de instrucción más ejemplares que podamos ver, ¿no? En todo caso, yo lo que iré es aportar lo que nosotros vimos, lo que denunciamos y lo que exigimos y lo que se nos impidió participar como acusación toda vez que se nos pidió una fianza excesiva, ¿no? Mientras a nosotros se nos pedía 45.000 euros para poder personarnos, en este caso siendo denunciantes, pues veíamos como al Partido Popular con 1.500 euros se les dejaba personarse como perjudicados en la causa Gürtel, ¿no? Y nos parecía que había una cierta también, en ese sentido, no un trato ecuánime, ¿no? Y yo, bueno, pues lamento que no hayamos podido estar participando en ese proceso, digamos, como lo que fuimos, denunciantes y posteriormente acusación, pero en todo caso, bueno, trataré de arrojarle luz y responder a las preguntas de las instancias judiciales para, en la medida de lo posible, aclarar qué es lo que allí ocurrió, ¿no?, que es muy evidente. Hubo un plan general que aprobó el Ayuntamiento en pleno
y alguien por detrás, de camino al boletín, pues cambió planos y cambió artículos sencillamente para que unos pocos se beneficiaran, ¿no? Y esto es lo más grave, ¿no? Hay un fenómeno que para mí es muy grave, que es por supuesto el de la corrupción económica que va asociada a esa manipulación, pero para mí era más grave todavía una cuestión que es lo que yo siempre califiqué como un atentado contra la democracia, porque nos encontramos con un caso en el que los representantes de los ciudadanos votaron una cosa en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid y alguien por detrás violentó esa voluntad de los representantes de los ciudadanos. Imagínense si una ley que aprueban las Cortes españolas acaba en el Boletín Oficial del Estado con artículos cambiados, pues porque alguien sencillamente por detrás los toquetea, ¿no? Bueno, veremos cómo termina definitivamente este juicio. Ya les digo que el próximo jueves le tocará declarar a mi invitado esta noche, Javier Izquierdo. Gracias por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir, ya saben, ahora llega Francisco Cacho y estén pendientes a la información meteorológica porque esa dana se acercaba también a Castilla y León. A las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Gracias, que descansen.